Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Mario Javier Thanos, estudiante de la maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. En este espacio me voy a permitir exponer mi trabajo de grado titulado Google Classroom, herramienta tecnológica para fortalecer las competencias digitales en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa rural San Ignacio, sede Marmajón, en el municipio de Remedios. Para comprender un poco más esta investigación, vamos a definir algunos elementos esenciales para reconocer la naturaleza del problema, ¿cierto? En este momento vamos a definir desde el planteamiento del problema hasta su formulación. Para eso es importante pues reconocer algunos elementos que nos permitieron identificar, analizar, comprender la naturaleza del problema y lo cual se basa básicamente es en la ausencia de aquellas actividades o estrategias de articulación TIC que se que no se encuentran en el desarrollo pedagógico que posee la institución, teniendo en cuenta que esta es una institución de carácter rural que emplea una estrategia pedagógica para su atención que se llama el modelo Z y que este modelo no concierne o no estipula unas orientaciones específicas sobre cómo se articula y cómo se usan las TIC en los procesos de enseñanza y mucho más cómo se llevan estos procesos al aula, lo que evidencia un problema en la planeación curricular de los docentes y en el diseño de sus actividades. Partiendo de esta idea, entonces podemos tratar de esclarecer que no existe no existe o existe poca articulación de las TIC en los procesos pedagógicos que lleva la institución, que también además existe un bajo porcentaje de uso de las TIC en el aula, que el material de trabajo que emplea el modelo Z para apoyar ese proceso pedagógico no presenta o no fomenta actividades que permitan el uso de las TIC en las asignaturas. Y por último, y no menos importante, definir que en el contexto rural la implementación de las propuestas de enseñanza mediadas por TIC siguen siendo un desafío con todo el avance que hay en la materia. Eh, es importante, pues, a partir de estas ideas, formular el problema. Para este caso, cómo fortalecer las competencias digitales con el uso de una plataforma como Google Classroom mediante una secuencia didáctica en los estudiantes de grado séptimo de esta institución. Para llegar entonces a dar o tratar de dar respuesta a esta problemática, vamos a proponer un objetivo general que se centra en fortalecer las competencias digitales con el uso de Google Classroom mediante una secuencia didáctica. Para alcanzar ese objetivo general, entonces tenemos cuatro momentos, cuatro objetivos específicos con los cuales desarrollaremos el proceso de investigación. Un primer objetivo es identificar mediante una prueba diagnóstica los niveles de competencias digitales de los estudiantes. Luego, a partir de ese resultado de la prueba, diseñar una estrategia pedagógica basada en una secuencia didáctica que se va a elaborar en Google Classroom. En un tercer momento, pues, implementar la estrategia pedagógica basada en la secuencia. Y por último, evaluar la estrategia pedagógica implementada para, pues, comprender de la dinámica o el impacto que tuvo el desarrollo, pues, de la secuencia implementada. Como un aspecto importante en la investigación, pues, tenemos el marco de referencia. En este marco de referencia existen cuatro elementos sustanciales que tenemos que tener presentes, partiendo del contexto a la parte conceptual. Eh, en la parte del contexto, pues tenemos que estamos ubicados en el departamento de Antioquia, en el municipio de Remedios, y que en este municipio convergen cuatro instituciones. Una de ellas es la institución educativa rural San Ignacio. Haciendo referencia a la parte normativa, encontramos que existen algunos referentes legales desde lo internacional hasta la parte local, partiendo desde los desarrollos, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU hasta pasando por la Ley General de Educación, Ley 115, tocando un poco la Ley TIC o Ley 1341 y aspectos relacionados a la implementación del proyecto educativo institucional o el PEI de esta institución. Desde el marco teórico tenemos que existen tres componentes esenciales. El primero es las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego, los aprendizajes basados en secuencias didácticas. Y por último, el tema de las competencias digitales en los estudiantes.
En el marco conceptual, entonces, tenemos cuatro conceptos fundamentales. Eh, un primer concepto ligado a las secuencias didácticas, un segundo concepto partiendo de esos lineamientos que existen en materia de currículos a partir del área de tecnología ofrecido por el Ministerio de Educación. Luego revisar un poco el tema de las competencias digitales y por último definir pues, desde la parte técnica la plataforma Google Classroom. En la metodología hacemos un recorrido iniciando pues desde cómo concebimos el proceso de investigación hasta su análisis de información. En este sentido pues hacemos este breve recorrido como lo muestra la gráfica, tocando como nueve aspectos o nueve elementos a tener en cuenta. Así vamos a partir entonces definiendo que esta investigación es una investigación de tipo cualitativo, que se basa en un modelo que se basa en un modelo de investigación que es el de investigación acción pedagógica o IAP, que este modelo cuenta con unas fases, ya lo vamos a mirar, que en este proceso de investigación se tuvo en cuenta una población de 3 estudiantes de grado séptimo con una muestra de conveniencia de 4 estudiantes, que asimismo se definen categorías o variables de estudio para hacer el seguimiento respectivo a los objetivos específicos. Respecto a las fases del modelo, como lo muestra la gráfica, son siete fases que comprende este tipo de modelo de investigación o acción pedagógica que parte desde identificar el problema hasta hacer reflexiones hermenéuticas a partir de los datos obtenidos. En las categorías o variables de estudio se puede identificar que cada objetivo específico comprende categorías, subcategorías, indicadores e instrumentos y que para cada uno de ellos se elabora un elemento para hacer su respectivo seguimiento. Luego tenemos lo que son las técnicas e instrumentos de investigación, que esas técnicas o esos instrumentos son validados por expertos. Tenemos nuevamente, revisamos la ruta y por último analizamos los resultados. En la parte de técnicas e instrumentos tenemos que comprendemos el diario de campo, las encuestas, los cuestionarios y los documentos propios de la intervención. Como lo muestra la imagen, se proyecta el formato empleado y que se suministró a los expertos para que le dieran ese grado de objetividad, validez y confiabilidad a la prueba diagnóstica diseñada y que se emplearía para el desarrollo de la presente investigación. Eh, Se tuvo en cuenta, como se dijo, pues, las fases del modelo de investigación acción pedagógica y que cada una de estas fases suministra información importante para comprender el problema o naturaleza de la propuesta de investigación planteada. En la parte de técnicas, pues se propone una serie de articulación de algunos momentos. Eh, para analizar esta información se realiza inicialmente una prueba diagnóstica, eh, que esta prueba se basa en la aplicación de un instrumento para recoger esa información. Luego se analiza esa información y se procesa para que a partir de ella se vuelva a analizar a partir de otra prueba diagnóstica o la misma prueba, por decirlo. Se aplica la misma prueba en dos momentos, un momento inicial y un momento final, para que a partir de esos datos que genera esa comparación entre las pruebas, podamos hacer un análisis correcto de la información y podamos hacer posibles conclusiones. En la parte de intervención pedagógica tenemos que se destacan 4 momentos. Un primer momento que es el análisis de la estrategia, en un segundo momento la intervención en el aula como tal. Luego, pues el análisis de los datos obtenidos de esa intervención. Luego, la interpretación. Desde el análisis, pues se hace un recorrido, como lo menciona la gráfica, o como se muestra, como se logran apreciar, que se reconoce desde la literatura disponible, partiendo pues de las competencias, del marco de las competencias digitales, los lineamientos curriculares, se diseña la prueba y se aplica el instrumento. Para Como uno de los elementos fuertes de la prueba, se tiene entonces pues el marco común europeo de competencias digitales, Digicommon Edu para los educadores, y en este marco pues identificar las competencias que se reconocen en los estudiantes. En ese sentido pues en la investigación reconoce el análisis de dos competencias específicas. La primera, la información y alfabetización y comunicación colaboración, como lo muestra la imagen. Eh,
Damos a conocer algunos elementos de la prueba diagnóstica que comprenden evidentemente el desarrollo de las competencias seleccionadas. En la imagen estamos viendo pues cómo se desarrolló la aplicación del instrumento o la prueba diagnóstica en los estudiantes. Cabe aclarar que se le garantizó a los chicos las condiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del instrumento. Luego, pues, de la aplicación de ese instrumento se obtiene la siguiente información, la cual pues, permite inferir que los estudiantes evidentemente poseen un problema especialmente en la parte de comunicación y colaboración, competencias que de pronto no tienen muy fortalecidas y que tienen desempeños muy bajos respecto de quizás a la primera competencia que es información y alfabetización, que donde si bien los resultados muestran un porcentaje de acierto de un 50-50 aproximadamente, eso no implica que la competencia esté fortalecida o que estén bien en la competencia, pero hay que reconocer que esta competencia se debe fortalecer. En la parte de la estrategia o la intervención, eh, tenemos en cuenta pues, el diseño de las competencias a trabajar a partir pues, de la secuencia didáctica y terminando en el diseño del aula o en el recurso partiendo del Google Classroom diseñado. En este análisis tenemos que tener en cuenta que para el diseño de la estrategia se tuvo en cuenta un componente pedagógico, que es el que se basa a partir de las secuencias didácticas, y un componente tecnológico que se refiere al uso de la plataforma Google Classroom. Eh, en la imagen podemos mirar uno de los elementos, pues el recurso diseñado. Vamos a acceder un momento para visualizar el recurso para poder visualizar. Entonces vean que el recurso tiene una interfaz muy sencilla, muy amigable y donde los estudiantes podrían o pudieron de pronto acceder a todo el contenido de una manera simple o intuitiva. Cada uno de los ítems corresponde a una de las sesiones de aprendizaje con su respectiva información y instrucciones. Para regresar a la presentación, entonces tenemos que se definen también el análisis de los datos, como dándole cumplimiento a la parte de objetivos. Entonces, en esta implementación se destacan desde exponer la herramienta hasta evaluar la herramienta. En este proceso, pues se destacan algunos momentos, como se logran ver en las fotografías, que son algunos de los apartes de las sesiones realizadas. También podemos observar algunos de los resultados obtenidos o algunas de las actividades realizadas por los chicos, donde, por ejemplo, en la imagen se ve claramente cómo de manera compartida trabajaban en la herramienta de Excel o de Sheets que se utilizan en Google Class para resolver actividades que emula un poco de la interfaz de Excel. También diseñaron mosaicos haciendo uso de herramientas digitales, usaron la- el programa de Microsoft Word y también tuvieron la oportunidad de interactuar con algunas herramientas que ofrece Google Platform. Miren que se logra apreciar pues cómo en cada uno de los momentos hubo como una experiencia de aprendizaje que siempre se basó en la aplicación y el uso de la tecnología. Luego de esta parte se obtienen los datos y que a partir de estos se obtiene la siguiente información. Véase que en la tabla que luego de que los estudiantes obtuvieron buenos resultados, a partir pues, de familiarizarse un poco con eh, las herramientas tecnológicas. En ese sentido, pues los datos muestran de que sí hubo una mejora sustancial en las pruebas obtenidas, que hubo una mejora en comparación de la prueba inicial con la prueba final, con un porcentaje de mejora aproximado del 40%, y que estos datos, por ejemplo, se sintetizan en la siguiente tabla, donde, por ejemplo, se muestran los resultados de los estudiantes seleccionados para el análisis específico de los datos. Véase, por ejemplo, en el primer caso, que la estudiante Ochoa Osweidy tiene eh,
que parte de 5 aciertos en la primera prueba y en la segunda prueba acierta 18. Entonces, obteniendo solamente dos, donde solo se reflejan dos errores. Véase también que el participante número 2, el estudiante Jiménez José Daniel, eh, que en su caso, en la primera prueba, tiene 13 preguntas de acierto o 13 puntos, y en un segundo momento luego pues, de haber un poco haberse familiarizado con el tema del uso de las TIC y el tema de las competencias, el estudiante de manera progresiva, de manera eh, secuencial, muestra mejoría pues, en su desempeño, pasando de 13 puntos a 19 puntos posibles, con solamente un punto de error. Es importante también mirar el desempeño de los demás estudiantes. Por ejemplo, véase que el participante número 3, que es la estudiante Gómez Marisabel, Londoño Gómez Marisabel, tiene 6 aciertos en la en la primera prueba realizada, y en la segunda prueba tiene un porcentaje, tiene 14 puntos o 14 preguntas correctas con solo 6 preguntas erróneas. Eh, para resumir un poco, entonces, en general, de los participantes seleccionados para analizar en detalle su rendimiento, entonces tenemos que en estos estudiantes se presentó un promedio de 8 de 20 preguntas contestadas correctamente, y que de ese resultado se pasó de 17 a 20 puntos obtenidos, lo que en sí muestra que en un primer momento de la aplicación del instrumento, los estudiantes alcanzaron un 41% de rendimiento, y que luego de fortalecer un poco sus habilidades respecto a las competencias digitales pasaron de 41% a un 85% del resultado de la prueba, con un margen de mejora del 43,7%, lo que implica que significativamente los estudiantes mejoraron o aumentaron su eficiencia en 9 puntos, luego pues, de haber fortalecido sus competencias digitales. Para darle respuesta al último objetivo, para hacer énfasis en él, nos encontramos entonces de que podemos eh, podemos apreciar conclusiones específicas. Me refiero a que luego pues, de analizar los datos, de que se evalúe la secuencia, a partir de ella podemos establecer que evidentemente se desarrollaron cada uno de los objetivos propuestos de la investigación, que a partir de esos resultados se logró comparar el grado de aprendizaje o el grado de competencias, el grado de fortaleza que obtuvieron los estudiantes a partir de una prueba respecto a la otra, y que se valora positivamente el impacto de la estrategia empleada a partir pues, de la opinión de los estudiantes. Eh, por último, entonces, el tema de las conclusiones finales del trabajo de investigación, que las vamos a categorizar en tres momentos. Un primer momento de análisis donde podemos establecer que se desarrollaron y se alcanzaron los objetivos a lo largo de la ejecución de la investigación, que se tiene muy presente la importancia del aprendizaje basado en secuencias desde el contexto pedagógico, que el impacto de la plataforma digital Google Classroom como herramienta de apoyo pedagógico es un elemento muy importante y bastante significativo en el desarrollo de estrategias basadas en aula, a partir de eso se concluyen que se fortalecieron evidentemente las competencias digitales de los estudiantes en relación a la información y alfabetización y comunicación y colaboración, que los estudiantes mostraron en general una mejora del 42% de acierto en la prueba. Luego, pues evidentemente de haberse familiarizado un poco con elementos o ambientes de aprendizaje basados por TICs, y que en general los estudiantes tuvieron un rendimiento promedio del 43,7% respecto a los estudiantes seleccionados para la muestra y el análisis de la información. De modo particular, expresar algunas recomendaciones en relación a trabajos similares que se desarrollen y que se tengan como referencia. eh, Precisar
que se deben involucrar los docentes en el proceso de fortalecimiento de las competencias digitales. Hay que establecer un poco aquí porque durante este proceso de investigación no se incluyeron a los docentes, aunque hubiese sido interesante mirar qué hubiese pasado si había intervención de los docentes. Bueno, lastimosamente pues no se pudo, sin embargo pues se tiene como el aspecto a apreciar y que ojalá que en futuras investigaciones este elemento sea tenido en cuenta. Eh, También analizar un poco el tema del diseño de actividades, que para de pronto mirar o analizar de manera muy subjetiva el rendimiento de un chico respecto a cómo se desempeña manejando un artefacto, bien sea un teléfono, un computador o cómo son herramientas, es importante de que las actividades sean de modo individual. Si bien esta secuencia o durante el desarrollo de la secuencia hubieron momentos donde hubieron actividades colaborativas grupales, siempre se propuso de que cada chico utilizara su propio dispositivo, aunque existieran métodos de trabajo colectivo basados en la web. Es importante pues establecer como la relación, dejando claro que sí, siempre es bueno que para el desarrollo o para evidenciar la mejora de un estudiante respecto al uso de una máquina, al respecto al uso de un dispositivo, en lo posible se trabaje de manera individual. Por último, se sugiere que se siga pues esa búsqueda de referentes teóricos y de experiencias investigativas en relación al desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes, ya que por lo general en la búsqueda de información siempre se tienen en cuenta las competencias digitales desde un aspecto profesional y cuando hablamos en términos educativos, pues por lo general los resultados que arrojan la mayoría de sus experiencias siempre es en relación a los docentes. Eh, con eso, pues, yo trato de dar por terminado este proceso de investigación. Y aquí expongo algunos de los referentes pues, que se tomaron durante el desarrollo de esta propuesta y que de algún modo en el trabajo o en el documento final de grado se precisan un poco más. Yo espero que eh, les haya, les haya hecho de agrado. El haber escuchado esta propuesta y que esperamos que eh, este proceso sea de agrado para la comunidad. Muchas gracias a la Universidad de Cartagena, a todos los participantes, a todas las personas que eh, hicieron presencia, que colaboraron con el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias.